las glomerulopatías primarias, ¿no? Llamadas también glomerulonefritis. De hecho, en el transcurso del tiempo, las definiciones se han ido mejorando, perfeccionando, cambiando. En todo caso, ya les haré un comentario sobre las definiciones que vamos a tocar. Dicho sea de paso, cuando yo estudiaba tenía otro nombre, ¿no? Pero en el fondo eran las mismas patologías, con solamente definiciones un poco ya actualizadas, mejoradas. Entonces vamos a ver glomerulonefritis primaria. Bien, perdón. Obviamente las glomerulonefritis primarias o las causas de las enfermedades son idiopáticas o desconocidas, ¿no? La mayoría de ellas no se sabe exactamente la causa que lo genera. Por eso la literatura muchas veces inclusive va entre idiopáticas, autoinmunes, genéticas, ya seguramente han revisado, pero no se define con precisión sobre cuál es específicamente la causa. Pero sin embargo, como ya dijimos, hay algunos factores, ¿no? Como infecciosos, genéticos, ya lo mencioné, autoinmunes, inmunológicos, inclusive hasta de componentes ambientales, que pueden estar implicados dentro de la etiología de estas enfermedades. Entonces, recordar, no es que tenga una causa específica, puede ser, digamos, ocasionada o generada por diversos factores, ¿ya? Entre los cuales lo más importante, como ya mencioné, son las autoinmunes, o sea, las inmunológicas, las genéticas, hereditarias, en algunos casos hay infecciones, ¿ya? Y en algunos casos ambientales, ¿no? El diagnóstico de esas enfermedades básicamente se va a fundamentar en estudio de microscopio, ¿ya? Estudios histológicos, en estudio de algunos marcadores, algunos, digamos, hallazgos de laboratorio, ¿ya? Y obviamente se va a sospechar debido a la presencia de la clínica que nos da un indicio frente a esta patología, ¿no? La semiología es importante, por eso decimos acá la semiología de la enfermedad, ¿no? Entonces, debemos entender de que teniendo en cuenta la sospecha semiológica podemos hacer mano del estudio de laboratorio, ¿no? Así, el microscopio histológico, ¿no? Para poder más o menos inclinarnos. Aunque ya les adelanto, muchas de estas enfermedades se parecen bastante unas y otras, ¿no? Unas con otras. Entonces, va a tener cierto, para dilucidar o un poco descartar, ¿no? O encontrar el diagnóstico, hay que tener cierta precisión en algunos marcadores o algunos hallazgos, porque muchos de ellos se parecen, inclusive en la semiología se parecen bastante, ¿ya? Las glomerulopatías, ¿no? O las glomerulonefritis, también como en otras literaturas, se clasifican en primarias y secundarias, ¿no? En este caso vamos a hacer una revisión un poquito priorizando o centrándonos más en las primarias, ¿ya? Pero vamos a ver que algunas primarias se parecen a las secundarias, o sea, es como les decía, ¿no? Muchas de esas enfermedades se parecen muchas a otras, inclusive algunas primarias se parecen a algunas secundarias, ¿ya? Algunos de los ejemplos de estos son la nefropatía por hemoglobina A, por ejemplo, o algunas glomerulonefritis recientes, necrotizantes, autoinmunes, etc., ¿no? Los antimembrana basal glomerular, ¿no? Las glomerulopatías membranosas también, ¿no? Las de tipo 1, la glomerulonefritis membranosa de tipo 1. Entonces, varias de estas se van a aparecer, unas y otras, primarias y secundarias se van a aparecer bastante, ¿ya? Pueden ocurrir primarias como en secundarias, claro. Pueden ocurrir glomerulopatías también primarias como secundarias, en los lúpulos, por ejemplo, en el lúpus, en la púrpura de Krebs-Schoen, en las vasculitis autoinmunes, en los Nereid-Pasteur también, ¿no? Pueden aparecerse. Entonces, hay que tener en cuenta que
Son enfermedades, ¿no?, que tienen diversos factores inmunológicos, genéticos, infecciosos, que tienen una semiología bastante parecida y que ciertamente tanto las primarias y las secundarias se van a parecer, ¿ya? Esas enfermedades van a causar, en su gran mayoría, como la literatura lo refiere, síndrome nefrótico, ¿no? Nefrótico. Por ejemplo, aquí hay un cuadro en el cual les muestro las manifestaciones nefróticas y nefríticas. Algunos también cursan con síndrome nefrítico. Ahí vamos a ver hematuria, síndrome nefrótico, recuerden, la proteinuria. Estas manifestaciones nefróticas de enfermedades regulares, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, menciono, homeopatías de cambios mínimos. Predomina prácticamente el síndrome nefrótico, ¿no? Aquí dice glomerulopatía de cambios mínimos, ¿no? En la literatura actual dice glomerulopatía de lesiones mínimas, ¿no? Esos términos que van cambiando, ¿no? Yo lo he estudiado, por ejemplo, con cambios mínimos, ¿no? Recuerdo de mi maestro, me decía, cambios mínimos. Y cuando escuché por primera vez el término cambios mínimos, decía, cambios mínimos, ¿qué es cambios? No está enfermo, pero sí. Como la literatura refiere a este tipo de enfermedades, a veces inclusive hasta en el microscopio están totalmente sanos, ¿no? El tejido histológico totalmente sano, pero hay lesión. Ya se hace una exhaustiva y profundo estudio para encontrar la lesión. Entonces este cuadrito es importante. Pregunta, ¿no? El síndrome nefrótico, no te vayas a olvidar, glomerulopatía y cambios mínimos. Asimismo, en la glomerulopatía membranosa hay predominio del síndrome nefrótico, en algunos casos síndrome nefrítico, como dice la literatura. Y así, varias glomerulonefritis o glomerulopatías van a tener un predominio de algún componente, nefrótico o nefrítico, ¿ya? Eso hay que recordarlo, porque la semiología, el cuadro clínico, ¿no? Te va a presentar de esa manera, ¿no? Entonces te va a presentar más orientado a un síndrome nefrótico y también algunos otros orientados a un síndrome nefrítico. Bien. Enfermedades glomerulares que cursan con síndrome nefrótico, no te olvides, ¿no? La cabeza, pregunta de examen clásico, ¿no? Glomerulopatía de cambios mínimos, o lesiones mínimas, le llaman ahora, ¿no? Lesiones. Cambios mínimos es un clásico ejemplo del síndrome nefrótico, ¿no? Inclusive la literatura refiere que la sintomatología, la semiología del paciente es característico del síndrome nefrótico. Neuropatía, esclerosis focal y segmentaria también, ¿no? Síndrome nefrótico. ¿Por qué se llama focal y por qué se llama segmentaria? Lo vamos a ver. Es adelanto focal en algunos glomérulos y segmentaria en estos, algunos glomérulos, alguna parte, ¿no? Una asa, por ejemplo. Bueno, algo así. Muy bien, vamos a revisar. En glomerulopatía membranosa también cursa con síndrome nefrótico, no te olvides, ¿no? La membranosa proliferativa también. Entonces, siempre recordar cuál es el predominio de las glomerulopatías. Síndrome nefrótico aquí, ¿no? En cambios mínimos, en la GFC, focal segmentaria, en la membranosa, en la glomerulopatía membranosa y en la membranosa proliferativa, ¿ya? Nefrítico. ¿Quiénes cursan la predominio síndrome nefrítico? Aquí tenemos la lista, ¿no? La post-estreptocócica, ¿no? Pregunta. Recuerdo, es una pregunta un poco rebuscada que me acuerdo del síndrome nefrítico con la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, ¿no? Nefropatía por IgA clásico, ¿no? Eso sí, no debes olvidar. Rápidamente progresiva, también pregunta de examen, rápidamente progresiva. Se escucha bastante, te cedo los títulos de cuáles son las glomerulonefritis más preguntadas, ¿no? Post-estreptocócica, IgA, rápidamente progresiva. De ahí están las siguientes, ¿no? Un poco más, digamos, un poco tocadas, digamos así. Nos ha tocado muchos estos temas para hacer preguntas, pero sí hay que conocerlas. Las glomerulonefritis recientes, los complejos autoinmunes, las anti-MBG, clásica también, esa no te olvides, anti-MBG, antimembrana basal glomerular, también.
¿no? Y la crecéntrica por su mundo. Entonces, ese tipo de glomerulopatías o glomerulonefritis van a cursar predominantemente con síndrome nefrítico. Otra pieza puntual. Ya, la famosa neuropatía, lesiones mínimas o lesiones o cambios mínimos, como yo también estudié en su momento, cambios mínimos, ya bastante descrita hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 100 años. Hace más de 100 años, ¿no? Inicialmente se le llamaba los virus antiguos, ¿no? Necrosis lipoide. Luego ya se fue investigando justamente digamos, qué signos anatomopatológicos tenían como característica, por eso ya se vira, se cambia al nombre que tenía, ¿no? Cambios mínimos, actualmente llamados lesiones mínimas. Comúnmente en menores de 10 años, ya se ve bastante cuadros pediátricos, casi un 90%, ¿ya? Y también algunos niños mayores de 10 años, casi un 50%, ¿no? Pero lo más frecuente es en menores de 10 años. Entonces, pregunta de examen, con cuadro clínico, niño menor de 10 años, ¿no? Con proteinuria y le vamos así, ya vamos más o menos sospechando, ¿no? Que es una neuropatía campanil, ¿ya? En adultos, bajo, de 10 a 12%, algunas literaturas dicen hasta 15%, ¿ya? En relación al sexo, el varón, ¿no? El varón es más frecuente que la mujer, el hombre es más frecuente. También, ¿no? Niño varón de 8 años que cursa con, ¿no? El síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria, recuerden eso siempre. A nivel histológico, como ya les he mencionado, ¿no? Cambios mínimos, dice, porque al estudio del microscopio, al estudio histológico, no se observan lesiones glomerulares, ¿ya? A microscopía de la luz, ¿no? Obviamente, no se observan marcadas lesiones glomerulares, ¿no? Si bien es cierto, la pared capilar puede ser delgada, el volumen normal, ¿no? Pero va a presentar un aumento de la reabsorción del lípido, proteína, ¿no? Por eso se llamaba nefrosis lipoide, porque había un aumento de los lípidos, ¿no? Por eso era su nombre inicial lipoide, una nefrosis lipoide, ¿no? Como repito, pregunta de examen. El paciente, ¿no? De niño, 8 años, en el cual se hace un estudio histológico que no evidencia lesión glomerular clásica, glomerulopatía cambios mínimos. ¿Ya? Porque eso es lo que justamente caracteriza ese tipo de patologías. No hay una evidente lesión glomerular a nivel microscopio, ¿no? A nivel de microscopio, estudio histológico, ¿ya? Pero sí puntualiza que hay un aumento de reabsorción de lípidos y proteínas. Esas cositas van, tratando de resumir todo lo que deben haber estudiado. Al estudio con fluorescencia, ¿no? La IFE, el glomérulo se tiene anticeros justamente específicos, ¿no? IgG, IgA, IgM, ¿no? Complejo 3, complejo 4, complejo IQ, 1Q. Esto sí, evidencia, ¿no? O sea, en el estudio de IF, inmunofluorescencia, sí se va a evidenciar la presencia, ¿no? de estos anticuerpos. Entonces, hay que tener en consideración si es que la información del paciente te dice, ¿no? Que se evidencia anticuerpos a inmunofluorescencia de IgG, IgM, IgA, ¿ya? En algunos casos puede encontrarse IgM, el complejo 3, ¿no? En sangre inclusive, en pequeñas cantidades. Dentro de la microscopía electrónica sí se evidencia justamente, ya decimos que en la microscopía de luz, o sea, la que tiene menor aumento, la que es la convencional, el microscopio que a veces tenemos en los laboratorios, no hay cambios. Pero si llevamos ya a un estudio mucho más exhaustivo, que es una microscopía electrónica, ahí vamos a encontrar los cambios. La característica justamente va a dar su nombre, ¿no? Va a un glomérulo con cambios mínimos,
¿Dónde? En el nivel de podocitos. Los podocitos se van a fusionar, se van a unir, se van a pegar, ¿ya? Y esto es justamente lo que caracteriza a cambios mínimos, ¿no? Pregunta, examen, ¿cuál es, ¿no?, el cambio mínimo que se evidencia ante el estudio de microscopía electrónica? Fusión de porocitos, unión de los porocitos, ya, o el borramiento de los procesos pedios, ¿no?, de las células epiteliales viscerales. Entonces, los porocitos ahí van a evidenciarse su alteración, ¿ya? Pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. No encuentro nada a la microscopía de luz, a la microscopía convencional, no encuentro nada, no se evidencia ningún cambio, pero sí puedo evidenciarlo ante la microscopía electrónica. ¿Cuál es lo que podemos evidenciar? La fusión de los porocitos, o sea, ahí hay una anormalidad en los porocitos, ¿no? Algo anormal, están unidos, ¿ya? Bueno, ahí traté de poner una imagen, bueno, no sé si bien no se puede ver, ahí se ve, ¿no? Los porocitos, mira cómo se ponen en el lado A, ¿no? Los porocitos todavía conservan su estructura, ahí ven los porocitos. No sé si se ve, me pone mi cursor, no sé si está señalando. Y aquí ya hay una fusión, o sea, ya es una normalidad de porocitos, ¿no? El lado B, puse la flechita azul donde lo escribo. Entonces el porocito como un piecito, pues puede ser un porocito con un pie. Está normal, pero ya en los cambios mínimos, muy pequeños, microscópicos, tenemos que usar la microscopía electrónica para ver esa unión, ¿no?, esa fusión de porocitos, ¿no? Ya con ese dato corroboras, ¿no?, tu sospecha. Cuadro clínico, como ya les dije, ¿no? Síndrome nefrótico, no te olvides, ¿ah? Síndrome nefrótico, proteinuria. Niño varón de 8 años con proteinuria, ¿no? Ya vas pensando, ¿no? Cambios en general, la microscopía de luz no se evidencia cambios a nivel glomerular, estudio de inmunofluorescencia puede ser, no haya inmunoglobulina G y A, estudio de microscopía electrónica, unión de podocitos, ya cantado, pues, ya cantado el diagnóstico, ya, ¿no? Con nefritis a cambios mínimos o lesiones mínimas. Entonces, el cuadro clínico, todavía síndrome nefrótico, va a haber presencia de proteinuria en niños, predominantemente, ¿no? La hematuria y hipertensión no es tan frecuente, o sea, que tenga un síndrome nefrítico, no. Yo diría inclusive menos del 15%, menos del 10, diría yo, ¿no? Menos del 10, pero bueno, literatura recién está menos del 15%. ¿No? Porque no vamos a encontrar con mucha frecuencia, bastante raro que tenga hematuria y que tenga hipertensión, ¿ya? ¿Dónde encontrarías hipertensión? Por ahí quieren hacerte confundir, en adultos. Puede ser inclusive hasta muy severa, ¿no? Como dice literatura, puede ser, ¿no? En adultos se presenta con hipertensión, la cual puede ser severa. Y también con signos de insuficiencia renal aguda, ¿no? En adultos. Entonces, cuando te presenta un adulto, la clínica, el cuadro clínico va a cursar con insuficiencia renal aguda. Es algo más frecuente, ¿ya? En niños, síndrome nefrótico, proteinuria, ¿ya? En adultos, por ahí, hipertensión, insuficiencia renal, ¿ya? Siempre recuerda eso. Laboratorio, ya dijimos, proteinuria severa, ¿no? Rara vez se mantuvo, menos del 10% diría yo. Hipoalbuminemia, entre olvides, menor a 2 gramos. Obviamente va a haber una hipoalbuminemia porque todo se está perdiendo por la orina, ¿no? La proteinuria. Entonces la albumina va a descender, va a bajar sus valores. Ya las proteínas totales son entre 4.5 a 5.5. Lo que sí podemos encontrar también es colesterol, ¿no? En DHL, triglicéridos aumentados. Por eso se llama inicialmente lipoderón, ¿no? Recordar eso. Pero siempre buscar esos valores, ¿no? Si encuentres estos hallazgos en laboratorio, ya te va orientando a un proceso nefrótico, ¿no?
a una patología de este tipo. Tratamiento, corticoides a la cabeza. Corticoides, ¿no? Prednisona usado frecuentemente, ya, que debe tener, se espera una remisión a las 6 semanas, de 4 a 6 de literatura. En adultos también, pero en adultos la remisión a veces se demora un poco más, 15 semanas, y se va dando el tratamiento por más tiempo, ¿no? Si continúa, si pasan las 6 semanas, ¿no? Entonces podemos usar ciclofosfamida, ¿no? Clorambucil también podemos usar, ¿ya? Aunque estos fármacos, muchos razón, aquí está abajo que solo puse, sí son tóxicos, ¿ya? Son muy tóxicos, hay que tener, hay que ver, ¿no? Riesgo-beneficio, porque la toxicidad puede llevar a la malignidad, ¿ya? Puede llevar a la malignidad, podemos tener una cistitis hemorrágica, ¿no? Podemos inclusive ocasionar depresión medular, disfunción gonadal, ¿no? Entonces hay que valorar el uso de estos dos fármacos, tanto ciclofosfamida y clorambucil. Por eso que las preguntas de examen por ahí te hacen caer, ¿no? ¿Es necesario usar ciclofosfamida? El paciente necesita usar imperativamente, junto con los corticoides, el clorambucil que ponen ahí, ¿no? Entonces hay que valorar, porque estos fármacos son muy tóxicos. Bien es cierto, la mayoría remite y responde a corticoides, ¿eh? Según la literatura también lo dice, los estudios en un artículo que justo, no sé si lo tengo en esta máquina, pero refiere, ¿no? La incidencia de respuesta a anticorticoides, ¿no? O con corticoides. Y eso es buena, es alta, es alta. Así que los corticoides a la cabeza, no te olvides de prednisona, ¿ya? Muy bien. Aquí están justamente los patrones de respuesta corticoide, ¿no? Si la respuesta primaria no va a recibir, ¿ya? O una recidiva puede ser a los 6 meses. Recidiva significa que le vuelve a dar, eso se llama recidiva, vuelve a aparecer la enfermedad, vuelve a presentar el cuadro como inicialmente se manifestó, ¿no? Con toda la sintomatología, todas las características. Recidiva significa vuelve a dar la enfermedad, ¿ya? Vuelve. Entonces, existe una respuesta primaria que no va a volver a, que no reciba, ¿no? Que no va a retornar la enfermedad, que no va a volver a la enfermedad, ¿ya? Ya se entiende entonces el término. Existe un término, existe una respuesta primaria sin recidiva, no va a tener recidiva, existe una respuesta primaria que puede tener una recidiva en los primeros 6 meses, ¿no? Después de la remisión total, pasan los 6 meses, puede tener una recidiva. Una con 2 o más recidivas en 6 meses. Va a depender prácticamente del paciente. No todos van a responder igual. Obviamente, cada paciente y cada ser humano es distinto, ¿ya? No todos responden igual al tratamiento. Entonces va a haber, inclusive existe un bajo porcentaje, afortunadamente no es tan alto este porcentaje, es bajo, que no tiene respuesta al tratamiento a pesar de que se le instaura corticoides, ¿no? Pero bueno, existe un gran porcentaje que sí responde al tratamiento, ¿ya? Sobre todo con prednisona. Existe justamente pacientes, como les decía, que no responden a corticoides, ¿no? Aproximadamente el 5% de los niños con los nefritis a cambios mínimos son resistentes a los corticoides, pero el 5% es bastante bajo, pero existe, ¿no? Por lo menos para conocimiento como literatura tener en cuenta, ¿no? 5% de los niños, o sea, de 100 que vas a, digamos, tratar o instaurar una terapia de 100 niños, se espera que el 5% sea resistente, bueno, a los corticoides. Pero tratar a 100 niños con cambios mínimos, no sé, 5 años de pediatra o 10 años de pediatra, más o menos. Entonces, pero hay un pequeño porcentaje que no va a responder, ¿no? A los corticoides. Y en este caso, pues hay un trasplante renal, hay digamos, otras opciones terapéuticas, ¿ya?
buscar otras resistencias, por ejemplo. En el caso de niños que no responden a corticoides, tienen que hacer un estudio más exhaustivo. En este caso, como dice la literatura, realizar una biopsia de riñón. ¿Ya? Una biopsia de riñón para determinar si es otro tipo de glomerulonefritis o glomerulopatía. O sea, que no estamos frente a glomerulopatía a cambios mínimos, sino podemos estar a otro tipo de glomerulopatía. Focal y cementaria, por ejemplo, tenemos que descartar, ¿no? Otro tipo de glomerulopatía. Entonces, para eso se hace una biopsia de por ahí. Si la biopsia revela otro tipo, entonces buscar causas de resistencia. Si la biopsia nos dice que sí es una glomerulopatía o una glomerulonefritis a cambios mínimos o variaciones mínimas, entonces tenemos que hacer un estudio para ver por qué existe la resistencia corticoide. Y ahí vemos la posibilidad de uso de los fármacos, citrofosfamina, citrofosfamina, ¿no? Pero debemos hacer el estudio para descartar. Y luego ya ver la posibilidad de otros esquemas terapéuticos, ¿no? Como decía inicialmente, hasta quirúrgico. Los asociados a cambios mínimos, ya les dije, puede ser la causa de diversos factores, ¿no? Pueden ser infecciosas, virales, no puede haber temas oncológicos, ¿no? Linfoma, leucemia, bastante frecuente, enfermedad de Hodgkin también. Puede ser un tipo de componente alérgico, ¿no? Algunas comidas, las dermatitis. Por ejemplo, dermatitis herpetiforme, sí. Se ha dado casos de dermatitis herpetiforme. Pero más frecuente comidas, ¿no? Comidas, alguna resistencia inhalada. Tiene la dermatitis también. Agentes farmacéuticos, los AINES, ¿no? Los AINES, sí, no te olvides, ¿eh? Los AINES pueden llevar o estar asociados a glomerulopatía de cambios de los AINES. De oro, litio, interferón, aspirina, algunos antibióticos sí, ampicilina, pues, ¿no? Pero lo más descrito, no te olvides, AINES, ¿ya? AINES. Muy bien. Eso es lo que acabamos de revisar a cambios mínimos, ¿ya? Ahora, dentro de las glomerulonefritis, una glomerulosclerosis focal y cementaria, ¿ya? También, como muchas de las glomerulonefritis, tienen múltiples factores o múltiples etiologías, ¿no? O múltiples mecanismos etiológicos, como se quiera llevar. Pero todas cursan, o sea, con frecuencia la mayoría, ¿no? Tienen un componente de síndrome nefrótico, ¿ya? Como ya se nos dijo. En este caso va a haber un pequeño porcentaje que no va a tener como característica síndrome nefrótico, pero es pequeño porcentaje, ¿ya? El mayor porcentaje, según la misma literatura lo refiere, cursa con síndrome nefrótico. Es decir, vamos a encontrar proteinuria, ¿ya? Y la característica histológica es esclerosis focal y cementaria. ¿Qué significa focal y cementaria? Ya les adelanté. Focal quiere decir que vamos a encontrar la lesión en algunos glomérulos, ¿ya? En algunos glomérulos. A ver, un momentito, por favor. Quería, ya. En algunos glomérulos, eso significa focal. La pregunta del examen, ¿no? Focal significa en algunos glomérulos. Y segmentaria significa que en estos algunos glomérulos afectados, digamos así, solamente un segmento del glomérulo, alguna asa, alguna parte del glomérulo se va a generar la lesión. O sea, no en todo glomérulo, en una parte del glomérulo. Y no en todos los glomérulos, en algunos glomérulos, por eso se llama focal y segmentaria. Bien, entonces en este tipo de patologías, ya dijimos, síndrome nefrótico a la cabeza, algunas veces no tendrán el cuadro de síndrome nefrótico,
ya es una característica importante de manera histológica de la esclerosis focal y segmentaria, ¿ya? En el cual va a haber diferentes tipos, según la literatura, ¿no? La colapsante, la TIP, celular, familiar, no específica, ¿no? Y va a tener una incidencia del 5% de las nefropatías en el adulto. Por aquí le doy un dato. La TIP es la que es más débil. Pregunta de examen. No lo he puesto ahí, no lo he puesto. Ya. No sé si más adelante lo puse, pero más adelante. La glomerulosclerosis focal y segmentaria del tipo TIP, es la más débil, ¿ya? La más benigna, responde al tratamiento, ¿ya? En la que mejor se espera, un mejor pronóstico, digamos así. ¿Ya? Pregunta examen. Muy bien, en este caso vamos a encontrar pérdida de nefronas, ¿no? Que sería una hipertrofia glomerular. Claro, al ver una pérdida de nefronas, las que quedan, los glomérulos que quedan, que se salvan, digamos así, tienen que hacer más trabajo porque ya han dejado de trabajar algunos otros glomérulos, entonces las que están sanas todavía, las que se salvan van a hacer más trabajo, por eso va a haber una hipertrofia glomerular, ¿ya? Una hipertensión intraglomerular, refiere a la literatura, ¿no? Pero esta hipertrofia glomerular, esta hipertensión intraglomerular, bien es cierto, es un mecanismo como compensador, como para que haya más glomérulos trabajando, o compensar todo lo que los demás glomérulos no pueden hacer, porque ya con lesión va a ocasionar también, ¿no?, daño a nivel endotelial y epitelial. También va a haber lesiones a nivel mesangiales, ¿ya? Y que esto va a ir encaminado a una esclerosis, ¿no? A pesar que esos glomérulos están haciendo una compensación de trabajar, pero igual va a tener una esclerosis, ¿ya? Entonces hay que tener también consideraciones. Aquí vemos, ¿no?, como las flechitas justamente te indican, ¿no?, como a nivel mesangial se va a presentar esclerosis, ¿no? A nivel glomerular, cuando es más pequeña todavía, los glomérulos. A nivel mesangial, más específico, mira cómo se ponen más escleróticas, ¿ya? Se empiezan a esclerosar, ¿no? Porque hay una hipertrofia, ¿ya? Muy bien. Dentro del estudio IF, inmunofluorescencia, el nacimiento esclerótico de las focales segmentarias tiene típicamente tinción irregular. Digamos, no es tan marcada la tinción, ¿no? No se va a marcar mucho en el estudio de inmunofluorescencia, pero va a ser parcial, ¿no? Inclusive tiene tinción irregular, también se dice en otras literaturas, ¿no?, del complejo 3, del complejo 1Q y de la inmunoglobulina M, parcialmente, pero por ahí te puedo orientar, ¿no? La parte del estereotipo obviamente no va a haber tinción para inmunoglobulinas y complementos. Como no hay una tinción, se va a parecer a una globulopatía de cambios mínimos o de lesiones mínimas, ¿ya? Y el mensaje puede tener bajo nivel de tinción de inmunoglobulina. En este caso, en las focales segmentarias, no hay mucha evidencia a nivel de neurología electrónica, ya no es tan específica, es inespecífica básicamente, o sea, no podemos descartar esta enfermedad haciendo uso de microscopía electrónica. La secundaria, una focal segmentaria secundaria, secundaria puede ser a infección por HIV, abuso de drogas intravenosas, el interferón, por ejemplo, es una droga que ocasiona ese tipo. La obesidad, pregunta de examen, es un factor importante, inclusive disminución del peso está dentro del régimen terapéutico, ese tipo de patologías, la obesidad. Te va a presentar un paciente obeso, ya tienes que orientarte a ese tipo de patologías, ¿no? ¿Ya? Sigue que es en anemia, también enfermedad cardíaca congénita hipóxica, también enfermedad pulmonar hipóxica, ¿no?, enfermedad renal, bilateral. Podría ser, o sea, toda esta lista de patologías
pueden desencadenar una glomerulopatía focal segmentaria, ¿no? Post-nefrectomía también, ¿no? El reflujo vesículo lateral también. El cuadro clínico, bastante interesante, ¿no? Como decía al inicio, oriéntate bastante por el síndrome nefrótico, ¿ya? Oriéntate bastante por el síndrome nefrótico. Si bien es cierto, al inicio no va a ser manifiesto el síndrome nefrótico, pero luego sí. Entonces, una progresión de la proteinuria, ¿no? Dentro del contexto del síndrome nefrótico. ¿Va a presentar hematuria? Bueno, sí. Hay reportes de presencia de síndrome nefrítico con hematuria. Un 50% podemos decir, ¿ya? Y lo que sí se ve más entre, si decimos una hematuria entre la micro y la macro, ¿no? Es de predominante negroscópica, ¿no? Una hematuria macroscópica. Hipertensión, en la tercera parte de casos, ¿no? Insuficiencia renal también, tercera parte de casos. En el caso de la glomerulopatía de focal segmentaria periliar, ya aquí hay una característica importante. La proteinuria no está en rangos nefróticos, ¿ya? O es una proteinuria no nefrótica, como dice el doctor. Esta pregunta examen periliar, ¿ya? ¿Cuál es la glomerulopatía en la cual presenta proteinuria en rangos no nefróticos? La glomerulopatía focal segmentaria periliar, clásico, puntual, ¿ya? Igual, la glomerulopatía colapsante, proteinuria nefrótica, insuficiencia renal, pero no hipertensión, ¿ya? Entonces presenta un paciente varón, adulto, no hipertenso, que ya se ponen ahí para que se equivocar, ¿no? Pero presenta proteinuria nefrótica y con insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué tipo de glomerulopatía podría ser más frecuente o estaría cruzando este paciente, ¿no? La colapsante, ¿ya? La TIP se presenta con edema, ¿no? Inicio súbito, semejante a los cambios mínimos, ¿no? Y la TIP es el mejor pronóstico, ¿no? La TIP es el mejor pronóstico. Pregunta exacta. La periliar también tiene mejor pronóstico a largo plazo que la colapsante. Entre la periliar y la colapsante, periliar, mejor pronóstico. La TIP, ya, por responder a corticoides tiene mejor pronóstico, si lo puse acá. La TIP tiene mejor pronóstico, porque es lo que mejor responde a corticoides, como les decía, ¿no? Mejor que todos, inclusive, no solo que la periliar. Ya, el grado de proteinuria hay que evaluarlo bien, porque es un factor predictivo a largo plazo. ¿Ya? Es un factor predictivo. Proteinuria no nefrótico, 80%, sobrevive más de 10 años. ¿Ya? Proteinuria mayor de 10, bueno, la mayoría llegan a insuficiencia renal crónica a los 3 años, ¿no? Menos del 15% de las focales segmentarias, remisión parcial o total, menos del 15%. Evoluciona la insuficiencia renal a los 5 años. ¿Ya? O sea, menos del 15% de este tipo de glomerulopatías puede tener remisión parcial o total, pero van a evolucionar la insuficiencia renal crónica a los 5 años. ¿Ya? El 50% de estas glomerulopatías focales segmentarias no remiten. ¿Ya? Y ya insuficiencia renal crónica a los 6 años, ¿no? Insuficiencia renal total, ¿no? Crónica a los 6 años. Bien. Laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en este caso de las focales segmentarias? Hipoalbuminemia frecuente, ya obviamente se está perdiendo la alumna, ¿no? Está viendo por un cuadro de nefrótico, ¿no? Un patrón nefrótico, entonces hay proteinuria, ¿no? Y obviamente la albúmina va disminuyendo. Disminuye la albúmina, disminuye la proteína. Concentración de albúmina menor que 2, claro, ¿no? Sobre todo en variedades colapsantes y típicas. Ya dijimos, los lípidos están elevados, sobre todo el colesterol. Pregunta, examen, por eso tenía su nombre inicial, ¿no? Lipoide.
¿no? Porque estaban elevados el colesterol. Entonces te va a venir en el cuadro clínico elevación de colesterol, entonces es frecuente en ese tipo de... Las inmunoglobulinas están disminuidas, ¿no? En el sérico, pero el complemento es normal. Tratamiento, también, no se olviden, corticoides. Hasta casi la mitad del paciente remite en forma total, ¿no? 45% es un buen porcentaje de remisión, ¿no? No, 45% de los pacientes remiten total o parcialmente. Los niños son tratados, los niños con glomerulopatía focal y cementaria tienen un tratamiento similar a la glomerulopatía de cambios mínimos. Ya es bastante similar, prácticamente igual. En el caso de pacientes que no puedan responder al tratamiento, después de los 6 meses podemos reiniciar un tratamiento corticoideo semejante o igual a las neuropatías de cambio muy, ¿no? Podemos reiniciar, pero ya no sé. Podemos usar también, si hay resistencia, a dosis altas de corticoides, metilprednisolona, ¿ya? También podemos usar ciclosporina, ciclofosfamida, si es que ya es necesario, pero siempre considerando el beneficio, ¿no? Recuerden que estos últimos fármacos son muy tóxicos, ¿ya? Tienen cierta toxicidad que hay que evaluar, ¿ya? Bien. Eso es en relación a la glomerulopatía esclerosante, focal y cementaria, ¿no? La famosa glomerulopatía focal y cementaria también que dicen los libros. Ahora vamos a revisar la glomerulopatía membranosa, la GM. La glomerulopatía membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos, pregunta de examen. Sí, no, mentira. La más frecuente, o sea, la patología más frecuente que va a causar síndrome nefróticos en adultos, la glomerulopatía membranosa. ¿Ya? Esas pueden ser primarias, ¿no? Las primarias siempre son las idiopáticas, no se sabe la causa primaria, pues son primarias, no es derivado de, como la secundaria. Secundaria es, cuando veamos los beneficios secundarios, es derivado a otra cosa, a otra enfermedad, a otra causa, en forma directa. Pero las primarias son básicamente idiopáticas, hereditarias, ¿no? Y autoinmunes, no se sabe específicamente, por eso son primarias. Entonces, la glomerulonefritis membranosa o glomerulopatía membranosa puede ser primaria, no sabemos su causa, o sea, idiopático, o puede ser secundaria A. ¿Secundaria qué? Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, tiroiditis autoinmune, infecciosas, clásico, hepatitis B, pregunta de examen. Autoinmune, pregunta de examen, lupus, lupus, eritematoso sistémico. Lupus, eritematoso sistémico. Clásico, ¿ah? ¿Eh? Los tips. Infecciosas, clásico, hepatitis B. ¿Ya? En el nivel de drogas, sales de oro, penicilamina, malignidades, cáncer, colon, pulmón, colon, no te olvides, ¿eh? Colon, también un tip. En adultos mayores, estos usaban neoplasias, por eso te decía un tip, colon, por ahí en la cabeza, en uno de los principales cánceres que nos van a cursar secundariamente a glomerulopatía membranosa, colon, ¿no? No te olvides. Por eso dice acá en adultos mayores, ¿no? Una muy avanzada edad, se va a asociar a malignidad, a neoplasias malignas, o sea, cáncer ya avanzado, cáncer malignos en un 30%. Se va a venir el cuadro clínico. Paciente varón de 75 años con una neoplasia maligna de colon, ¿no? Presenta, ¿no? Continúa. Entonces, una glomerulopatía membranosa. Clásico, ¿no? La pregunta. El pico de incidencia más frecuente en hombres. Perdón, más frecuente en hombres, ya entre 40 y 50 años, también bastante frecuente es el pico de incidencia. Y como la anterior patología, ¿no? Más frecuente en hombres, de 2 a 1. No es tan
mayor incidencia, no es tan frecuente en niños, ¿ya? Como otras glomerulopatías, no es tan frecuente en niños, ¿ya? De 20 a 30% tienen proteinuria menos de 2 gramos. A nivel de anatomía patológica, podemos usar la microscopía de luz, ya dijimos, las características histológicas dentro de microscopía de luz o a luz, ¿no? ¿Qué vamos a evidenciar? Engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. A ver, disculpen. Un momentito. Ya, seguimos. Decía, ¿no? Dentro de las características histológicas, ¿no? No olvidar engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular, ¿no? Eso es importante. Sin embargo, el patrón histológico varía realmente dentro de la evolución de la misma glomerulopatía membranosa, ¿no? Dentro de su evolución, en cada estadio hay una variación, ¿no? Pero lo que debemos puntualizar dentro del estudio de microscopía es el engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular. Pregunta de examen, si el paciente se hace un estudio anatomopatológico en el cual encontramos engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular. Ya estamos ante una glomerulopatía membranosa. Ya, pregunta de examen, ¿no? Clásico. Bien. Y en la microscopía electrónica, encontramos a la microscopía electrónica. Ya, lo más importante dentro de la microscopía electrónica son los depósitos de complementos inmunes. También preguntado en los exámenes. Dentro de la microscopía electrónica encontramos depósitos de complementos inmunes. Dentro de la microscopía luz, engrosamiento, ¿no? De la membrana. Los depósitos de complementos autoinmunes, ¿ya? A nivel epitelial del capilar glomerular. En el mensaje no vamos a evidenciar muchos depósitos electrodensos, ¿no? En la glomerulopatía secundaria, pero sí en las secundarias. En la primaria no. En las secundarias, a otras sí podemos encontrar, ¿no? Depósitos electrodensos en la glomerulopatía membranosa primaria. No encontramos, es muy difícil. En el estudio IF, inmunofluorescencia. ¿Cuáles son los más característicos? Los depósitos glandulares de inmunoglobulinas de IgG, de IgA, IgM. IgG es muy frecuente, ¿no? El complejo de la pared glandular, el IgA y el IgM, ¿ya? También podemos encontrarlos aquí, pero mucho más, digamos, mucho más posibilidad de ubicar una inmunoglobulina es la IgG. Es más frecuente, ¿ya? ¿Cuál es el complemento más frecuente? Pregunta del examen. En una glomerulopatía membranosa. El complemento 3. Te dice ahí, cuadro clínico, toda la sintomatología. A estudio de IF encuentran inmunoglobulina G, IgG, inmunoglobulina G, la IgG más complemento 3, C3, cantado, ¿ya? Glomerulopatía membranosa. Por eso que ese tipo de glomerulopatías se parecen, todos cursan con síndrome nefrótico y todo, pero hay cositas, justamente las que estoy mencionando, que te van a indicar cuál es una y cuál es otra, ¿ya? Hay que tenerle bastante para abrir las orejitas, ver bien, abrir bien los ojitos, para definir qué es lo que diferencia uno de otro, que encontramos más en uno y en otro, ¿ya? Ese es el punto importante. Bien. Cuadro clínico,
ya sabemos, ¿no? La mayoría síndrome nefrótico, ya el cansancio, síndrome nefrótico, ¿no? En el 70-80% de esos pacientes con glomerulonefritis o glomerulopatía membranosa presentan el síndrome nefrótico. Y poliuminemia también hemos mencionado, ¿ya? Hiperlipidemia también, ¿no? Y edema periférico. En el caso de estos pacientes, sobre todo adultos, porque es más frecuente en adultos, en niños no se ve mucho, vamos a evidenciar que no todos van a comenzar con hipertensión arterial. Pregunta de examen también. No todos van a comenzar con hipertensión arterial, ¿ya? Pero sí pueden evolucionar a la hipertensión arterial. Así un 40% dice literatura, un 45%. ¿Ya? Podrían evolucionar a hipertensión arterial. A nivel de función renal, bueno, podemos encontrar un normal, un poco disminuido, no es tan, digamos, específico, ¿no? No es que vamos a encontrar siempre la función renal alterada. ¿Ya? Entonces aquí recordar, síndrome nefrótico, 70-80%, hipertensión arterial no está al inicio considerado como presente, puede evolucionar, ¿ya? Y siempre recordar, ¿no? Hiperlipidemia, hiperlipidemia y edema periférico. Si nosotros encontramos que la función renal tiene alguna alteración, tenemos que descartar otras condiciones, ¿no? Otro tipo de patología, ¿no? Sobre todo la función renal guarda relación con la glomerulonefritis presente, con los anticuerpos contra MBG, membrana basal glomerular, también, no olvidar. Trombosis venosa, renal y lateral, podría ser bajo porcentaje, pero y otras trombosis. Entonces, debemos descartar si existe una alteración de la función renal dentro del contexto de estas glomerulopatías, ¿no? Porque usualmente no hay mayor cambio de la función renal. A veces se encuentra normal, ¿ya? Pero sí, como toda glomerulopatía, puede evolucionar a una alteración funcional del órgano, ¿no? En este caso, casi la tercera parte, ¿no? Evoluciona a una insuficiencia renal. ¿A cuánto tiempo? A los 10 años. ¿Ya? En tercera parte puede evolucionar a una insuficiencia renal. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Vamos a recordar la pregunta de examen. 25% remisión espontánea de la proteinuria a los 5 años, sí, puede haber una remisión en la cuarta parte, pero de ellos bajo, cuarta parte, ¿no? Todavía en 5 años, ¿no? Una remisión espontánea de la proteinuria, ¿no? O sea, no va a tener proteinuria, pero todavía va a tomar su tiempo para que remita. Bien. En el laboratorio encontramos en la glomerulopatía membranosa proteinuria, ¿no? Clásico. Proteinuria de más de 3 gramos en 24 horas, en el 80%. Entonces, la mayoría de los pacientes, 80%, ya en tu cuadro clínico de pregunta te va a venir proteinuria más de 3 gramos en 24 horas. Puede venir 6 gramos, 5 gramos en 24 horas, ¿ya? 4 gramos de proteinuria en 24 horas, ¿no? Inclusive algunos ya a 20 gramos, ¿no? 20 gramos, 10 gramos, 15 gramos, bastante elevado. Puede haber hematuria microscópica, más que macroscópica, puede ser una hematuria microscópica, 40% a 50% de literatura. He revisado literatura que dicen 40%. Puede haber. Insuficiencia renal, no es tan evidente como hemos dicho, pero puede llegar a menos del 10%. Usualmente no debería tener insuficiencia renal, no es tan frecuente en todo caso, podemos decir mejor así. No es tan frecuente que tengan insuficiencia renal y es muy raro que sí presenten, ¿no? Menos del 10%. Lo que sí vamos a evidenciar, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, no se olviden de esos dos, ¿ya? Los complementos 6 y 4 son normales, ¿ya? Y alguna alteración a nivel de fibrinógeno, una elevación de fibrinógeno y microcoagulación, ¿no? También. A lo que llama literatura hipercoagulabilidad,
coagulabilidad aumentada, ¿no? Bien. Tratamiento, tratamiento clásico, corticoides, ¿no? Los corticoides tienen probabilidad de mejor resultado, ¿no? Entonces, paciente en su gran mayoría debe recibir corticoides porque responden con mayor frecuencia a esta terapia, ¿no? A corticoides. Por eso tienen mayor probabilidad de respuesta, ¿no? Pero sí se puede usar otros medicamentos, como ya lo dije anteriormente, repito, siempre evaluando dosis-beneficio. Toramoxil, por ejemplo, ciclofosfamida, ¿no? Que ya se ha mencionado anteriormente, podríamos usarlos, pero evaluando siempre el riesgo-beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio. Hay un pequeño esquema de Ponticelli, ya es un esquema que usa metilprednisolona, seguido de prednisona, por ahí puede alternar clorambucil mensualmente, ya de acuerdo a la respuesta. Y este esquema, ha habido un artículo que ha mostrado más del 80% de respuesta favorable, de remisión. Se puede usar, pero tengan en consideración que algunos medicamentos son citotóxicos, ¿no? Sobre todo la ciclofosfamida está documentado, ¿no? Por efecto citotóxico en 15% cáncer vesical, ¿no? O algún tipo de linfoma, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Bien, se ha usado también el micofenolato, ¿no? Ciclosporina. Pero yo creo que comenzamos siempre con corticoides. Podemos usar el esquema de Ponticelli. Podemos usar, pero primero tienes que considerar como primera elección un corticoide, ¿no? Prednisona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dentro de las nefritis membranoproliferativas, la mayoría son de niños. ¿Ya? Este es otro, ya comenzamos con otro tipo de glomerulonefritis o glomerulopatía membranoproliferativa. Mayoría niños, ¿no? Niños adolescentes. Y recuerdo del caso clínico 8 años, caso clínico de 14 años. ¿Ya? El clínico de 8 años y 14 años. A ver, perdón. Un momentito, por favor. Ya. ¿Me escuchan? Seguimos, ¿no? Listo. Dentro de las glomerulonefritis membranoproliferativas, o membranoproliferativas, frecuentemente niños y adolescentes. Recuerdo el caso de 8 años y el caso de 14. ¿Ya? Para venir adolescente de 14 años, ¿no? Paciente podría ser mujer o varón. En este caso no hay distinción de sexo en la incidencia, ¿ya? Puede ser ambos sexos por igual, no hay dominancia. Las anteriores, no se olviden, dominante, varones, ¿ya? En este caso, de las glomerulonefritis membranoproliferativas, puede haber dos tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, lo más característico, engrosamiento en la pared capilar,
¿Ya? El engrosamiento refiere y actúa de manera difusa, ¿no? Lo recuerdo. Engrosamiento en la pared capilar, ¿no? Y proliferación endocapilar. ¿Ya? Hay proliferación de leucocitos, mononucleares, neutrófilos, ¿ya? Esto constituye un aumento de la hipercelularidad glomerular, ¿no? Pero recuerden bien, ¿no? Lo característico es el engrosamiento de la pared capilar y proliferación endocapilar, ¿ya? Si bien es cierto, esto es característico del tipo 1, no es específico, obviamente, no es específico, ¿ya? Pero es un signo bastante distintivo también, pero también no específico, es la duplicación de la membrana basal glomerular, ¿ya? Duplicación de la MBG, no se olviden también eso. Son signos característicos, pero no estoy diciendo signos específicos, por favor, ¿ah? Puntualizar ahí. Son signos característicos. Ya a nivel del estudio IF, de la inmunofluorescencia, obviamente los depósitos de complemento C3, no te olvides. ¿Ya? Patrón glanular, patrón glanular con depósito de complemento C3. ¿No? Eso es característico porque te va a venir, ¿no? Al estudio, IF, evidenciamos patrón glanular con depósito, ¿no? De C3. Ya, recuerda, es la glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1. Ya, ahí vemos, ¿no? Vemos la duplicación de la MBG, ya, se duplica. Es un signo, ¿no? Y hay depósitos subendoteliales debajo del endotelio, ¿ya? Eso es en el tipo 1. Tipo 2, ¿ya? Lo característico son las bandas electrodensas discontinuas, ¿ya? Bandas electrodensas discontinuas. Depósito también, ¿no? De complementos C3. Pero en este caso lo característico no específico, estoy repitiendo, no es específico, es característico. O sea, se presenta con mayor probabilidad las bandas electrodensas discontinuas dentro de la MBG, dentro de la membrana basal glomerular. ¿Ya? ¿Qué más? También depósitos electrodensos esféricos en el mesangia, ¿ya? Puede ser subendotelial, ¿no? Subepitelial, podría ser, ¿no? En algunos casos. Pero también recordar, ¿no? Depósitos esféricos en el mesangia, electrodensos, no te olvides. Puntual, ¿eh? Puntual. Existen dentro de la clasificación, las glomerulopatías tienen diferentes tipos de clasificación, no es específica su clasificación, ¿ya? Esquemáticamente, de forma didáctica, podemos clasificarlas de varias formas. En este caso, va a haber de tipos primarias o idiopáticas, también llamadas, y secundarias, ¿ya? Dentro de las idiopáticas o primarias, bueno, tipo 1, tipo 2. Dentro de las secundarias, relacionado a infecciones, hepatitis B, endocarditis bacteriana, ¿ya? Malaria, ¿ya? Aquí lo recordar es hepatitis B y endocarditis bacteriana, bastante frecuente. Enfermedades reumatológicas, lupus, ¿ya? El síndrome de Sjögren también podría ser, esclerodermia, también, sarcoidosis, pero lupus a la cabeza, ¿ya? Lupus a la cabeza. Malignidad, carcinoma, linfoma, leucemia también, ¿ya? Cuadros oncológicos. A nivel genético, pregunta el examen de deficiencia de antitripsina alfa 1. Esa es clásica, le he visto en una pregunta, no sé si es un banco de 1000, ¿sí? Un banco de 1000. La respuesta era deficiencia de la angiotensina alfa 1. Un momentito, por favor.
Bien, seguimos. A ver, respóndame a alguien, ¿se durmieron? ¿Están atentos? Sí, doctor. Doctor, por favor, hablando sobre un examen de NIT, ¿podría repetir, por favor, con respecto a la inscripción Ya, alfa 1? perfecto, ya. Sí, lo vi en un examen de mí. Tengo un banco de preguntas de mí. Estaba revisando, de vez en cuando voy revisando algunas preguntas y alguna justamente se refirió al cuál era más o menos la pregunta, exactamente no recuerdo cómo era planteada, pero era más o menos lo siguiente. ¿Cuál era la causa genética ya de la glomerulopatía membranoproliferativa, ¿no? ¿Cuál es la causa genética de la glomerulopatía o de la glomerulonefritis membranoproliferativa? ¿Ya? En este caso la respuesta era deficiencia de amitripsina. Bueno, deficiencia de amitripsina alfa 1. ¿Ya pues? Ahí estaba el hereditario, el gen extraño, no sé qué otros genes más raros ponía, pero la respuesta era deficiencia de amitripsina alfa 1. ¿Ya? Una pregunta del banco de Amir. Muy bien. Muy bien. Cuadro clínico clásico, ¿no? Síndrome nefrótico, hasta el 50%, y dijimos ya. Síndrome nefrótico va a estar en varios de ellos. ¿Ya? En la cuarta parte puede presentar signos o ciertas características del síndrome nefrítico, sí. Hematuria, proteinuria, cuarta parte. ¿Ya? Síndrome nefrítico agudo también, como le refiero, ¿no? En la cuarta parte. Hipertensión arterial, insuficiencia renal, hematuria. ¿Ya? En la mitad de ellos sí va a haber disfunción renal. ¿Ya? En el caso del tipo 2, pregunta de examen, la hipertensión arterial es severa, glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 2. Cursa con hipertensión arterial severa. Pregunta de examen, ¿no? Ya tengo ahí 5, creo que ya resuelve ya 20 preguntas, ¿no? 20 van a sacar en eso. ¿Ya? La glomerulonefritis tipo 2, membrana proliferativa tipo 2, tiene persistencia, frecuentemente C3 disminuye, ¿verdad? Muy bien. Pronóstico, pregunta de examen clásico, ¿no? Tipo 1, 40% a los 10 años. Tipo 2, 85%, pregunta de examen. El pronóstico es importante, ¿no? El pronóstico es importante, recordar. ¿Quién tiene mejor pronóstico? Tipo 1, sí, síndrome nefrótico. ¿Ya? ¿Cuál es el que empeora el pronóstico en síndrome nefrótico? Tipo 1. ¿Ya? En el síndrome nefrótico, cuando tengas un paciente, caso clínico, que se evidencia con síndrome nefrótico bastante prolijo, ¿no? Bastante descrito, recuerda que su pronóstico es muy bajo. Pero si cursa con ciertos rasgos de síndrome nefrótico, que casi no es un síndrome nefrótico, prácticamente sin síndrome nefrótico, mejor pronóstico. De hecho, el tipo 1 tiene mejor pronóstico que el 2. No sé si lo... Acá está. El 2, pero pronóstico que el 1. ¿Ya? El tipo 1 siempre tiene mejor pronóstico. Pregunta del examen también. El tipo 1 siempre tiene mejor pronóstico. ¿Ya? Porque el tipo 2 está asociado con el nefritis que se ¿no? Perdón. ¿Qué más? El tipo 2 ocurre más frecuente, ¿no? En el defecto renal post-trasplante, ¿no? Siempre el tipo 2 se dice un trasplante, ¿no? Siempre va a ser más recurrente. ¿Ya? Existe por ahí un tipo 3, bueno, todos los tipos se dejan del tipo 1, pacientes que utilizan mejor función T, bueno, eso es, mejora la función renal, ¿no? En ese tipo de casos. Laboratorio, ya, aquí.
Pregunta de examen. ¿Qué vamos a encontrar en las glomerulopatías membranoproliferativas hematúricas? ¿Ya? Tiene cierto componente nefrítico, como les decía. ¿Ya? La proteinuria no va a ser tan manifiesto, por eso que algunos no cursan con un evidente síndrome nefrótico. Por eso dice que la proteinuria puede ser hasta inclusive asintomática, en el 30%. Puede ser leve, muy leve inclusive, ¿no? Pero sí, en la mayoría de los casos, casi la mitad, presentan síndrome nefrótico. Que justamente le da un peor pronóstico, ¿no? Como hemos visto. La mitad de los casos presentan un síndrome nefrótico. ¿Qué más se va a evidenciar en el laboratorio? Disminución del FG, filtrado medular, ¿no? Retención de sal y agua. ¿Ya? ¿Qué va a ocasionar esta retención de sal y agua? Obviamente el incremento de la generación de hipertensión arterial, ¿no? Que puede llevar a cuadros severos, justamente por eso, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual la hipertensión arterial llega a estados severos? Por la retención de sal y agua, ¿no? Una de las características de la glomerulonefritis membranoproliferativa es la disminución persistente, ¿no? Persistente del C3 clásico, C3. Entonces, en la glomerulonefritis membranoproliferativa, en la GNMP, es disminución del C3, de complemento 3, ¿no? Eso también lo verá. Tratamiento: la cuarta parte de las tipo 1 espontáneamente remiten, ¿no? Espontáneamente, o sea, entre comillas, desaparecen, ¿no? Espontáneamente. La cuarta parte, ¿no? Pero otra cuarta parte van a evolucionar mal. ¿A dónde? A insuficiencia renal crónica. O sea, evolucionan desfavorablemente. La cuarta parte evoluciona favorablemente de manera espontánea, sin tratamiento, y la cuarta parte evoluciona de manera desfavorable a insuficiencia renal, ¿no? Inclusive larga data crónica también. Y esa es la suma de la mitad, ¿no? Y la otra mitad no se precisa cómo es su evolución. Es ondulante, está mejorando, empeora, mejora, empeora, ondulante, ¿no? No hay una precisión de su evolución, ¿ya? En el caso del tipo 1, inclusive las secundarias, va a depender, ¿no? El tratamiento va a ser dirigido a la enfermedad, o va a depender de la enfermedad que lo ocasiona. En la cabeza, lupus, lupus, ¿ya? También en la literatura ha mencionado, ¿no? Escribe pirobulimia, ¿no? Pirobulimia, ¿no? Hepatitis, pero la cabeza lupus escleroderma. Obviamente se pueden usar los corticoides, ¿no? Ya descritos, ¿ya? Pero además de esto se pueden usar otro tipo de fármacos, ¿no? La ciclofosfamida, que también ya lo hemos descrito, ¿no? Pero siempre riesgo-beneficio. Anticoagulantes podemos usar, ¿no? Puede ser también aspirina, warfarina. La ciclosporina, que también, ¿no? ¿Ya? En el tipo 2, el tratamiento no es específico. ¿Ya? No existe un tratamiento específico en tipo 2. Prácticamente no hay esquemas de tratamiento actualmente de manera específica. Por eso que en literatura o algunos estudios dicen no hay manera de tratamiento, no específico. Bueno, se va a intentar, como toda glomerulonefritis, usar corticoides, todo, pero no hay estudios de buena respuesta, ¿no? Entonces el tratamiento no tiene un sustento para poder instaurar una terapéutica efectiva. Por eso es que no hay manera de tratamiento en la tipo 2, ¿ya? Y pues justamente que es de peor pronóstico, bueno, como ya me dijimos, ¿no? La tipo 2 es de peor pronóstico que la tipo 1. ¿Ya? Muy bien. La nefritis, ¿no? Otro tipo de nefritis, que se caracteriza por qué? Hematuria, ciclo de glóbulos rojos, proteinuria, hipertensión arterial, insuficiencia renal,
el cuadro clínico que te va a venir en las preguntas, te va a hablar de proteinuria, hematuria, ¿no? De manera sintomática a una nefritis aguda, rápidamente progresiva, ¿no? En muchos otros estudios se denomina como nefritis crónica. Va a depender, ¿no? O sea, la variabilidad de las diferentes expresiones de injuria inflamatoria glomerular. Va a depender de cuánto daño inflamatorio se genera a nivel glomerular, ¿no? Pueden ser anormalidades estructurales, ¿no? Un poco definidas, hipercelularidad mensagial también, ¿no? Una proliferativa, ¿no? O la descéntrica, ¿no? Entonces, este cuadro de nefritis se va a presentar en algunos otros estados patológicos de manera variable. No es tan específico, no es tan manifiesto, pero sí lo podemos encontrar, ¿ya? En glomerulonefritis proliferativa, por ejemplo, en lo capilar, o en la crescéntica, en la esclerosante. Entonces podemos encontrar este tipo de pacientes, ¿no? Ahora podemos ver, ¿no? En la morfología, ¿no? De macroscópica a la luz. Encontramos, ahí está las glomerulofilis, ¿no? Que inicialmente pueden ser con glomérulo normal, pero luego empezar a tener lesiones focales difusas, ¿no? Luego van a pasar a ser céntricas, luego van a una serie de focales difusas propiamente dichas, ¿no? Entonces todas esas son manifestaciones que pueden cursar, ¿no? Una volver a otra, tener diferentes direcciones según la fecha. Y esas son las manifestaciones clínicas, una a otra te va a dirigir una a otra, ser focal, difusa, ¿no? Proliferativa, necrotizante, ¿no? De esa manera se van a comportar algunas nefropatías. La postestreptocócica es bastante común, sobre todo en niños menores de 6 años, pregunta el examen, ¿no? Las glomerulonefritis agudas postestreptocócicas, ¿no? Se relaciona puntualmente al estreptococo grupo A, nefrogénico. ¿Ya? El estreptococo grupo A no es diferente al estreptococo grupo B, ¿no? El estreptococo grupo B es otra cosa, el estreptococo grupo A es distinta, nefrogénica. Entonces, en los niños, prácticamente va a ser relacionada al estreptococo grupo A, o tipo A, ¿no? Hay infecciones démicas, faringias, ocurren en la parte, en los pacientes pediátricos, básicamente, ¿no? Infecciones démicas, ¿no? O faringias. Por ejemplo, si es faringia, el periodo de latencia de la infección es de 10 días. Si es démica es 14, ¿ya? Pero no sobrepasa de 3 semanas. Entonces, el periodo de latencia es importante, ¿no? Si ha sido faringia, 10 días después puede presentar la glomerulonefritis, podría comenzar, ¿no? Si es démica, 2 semanas después, ¿no? Pero hay que tener, digamos, monitorizado al paciente menos de 3 semanas, se va a evidenciar. O sea, más de 3 semanas es difícil, ¿no? Podría ser en algunos casos, sí, podría acceder a las 3 semanas, pero es más difícil, ¿no? Siempre con frecuencia, si es faringia, 10 días, ¿no? Alrededor de 10 días se va a presentar. Si es el caso démico, alrededor de las 2 semanas o 14 días se va a presentar. En algunos casos podría ser más de 3 semanas, pero pocos. Frecuentemente es menos de 3 semanas, ¿ya? ¿Qué se va a presentar como cuadro clínico? Hematuria, proteinuria, ¿no? Uremia, hipertensión arterial, descrito también. Con mayor frecuencia, hematuria, proteinuria, ¿ya? De manera súbita va a comenzar a presentar eso en el paciente, ¿no? Y se va a definir, obviamente, con un antecedente estreptocócico, ya podemos tener una gran sospecha de que se trata de una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, ¿no? Puede ser asintomático,
Sí, en algunos casos. Puede llegar a insuficiencia renal oligúrica también, ¿no? Puede llegar a insuficiencia severa. No siempre llegan a ser anuria, pero sí con insuficiencia renal oliguria. Oliguria sí, muy raras veces anuria. Oliguria sí, muy raras veces anuria. En la mayoría de casos puede tener una hipertensión arterial leve, leve. Algunas veces moderada, ¿no? Pero leve, una hipertensión arterial. Ya en la mayoría de casos. En literatura algunos dicen 75%. Bueno, pero en mucho más casos sí va a presentar edema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber retención de líquidos, ¿no? Retención de sal, retención de agua. Casi en la mayoría, ¿no? Más del 80-90% siempre hay edema. Puede haber cuadros neurológicos, sí. Algún tipo de encefalopatía. Encefalopatía podría ser cefalea, confusión, convulsiones, somnolencia. Entonces el cuadro clínico te va a orientar a que podría ser un tema neurológico, pero no. Y ya tienes que ver el componente renal, ¿no? Si hay un tema de anuria, oliguria, insuficiencia renal, ¿no? Hematuria. Entonces, ven que también se puede sumar el componente neurológico, ¿no? Entonces estamos frente a una glomerulonefritis, ¿ya? No, se puede resolver en 1 o 2 semanas, sí, de hipertensión, desaparecen con los diuréticos, ¿ya? Lo que sí podría persistir es la proteinuria, ¿ya? La hematuria también, ¿no? La proteinuria, bastante descrito, bastante registrado, es que persiste más, ¿no? Proteinuria y hematuria. Meses, ¿ya? No se llevaba años, al año, pero por varios meses va a persistir la hematuria que tiene. ¿Ya? Y esto pues, nos podría indicar que está, como dice la literatura, una glomerulonefritis proliferativa. ¿No? Bueno, seguimos. Laboratorio, hematuria microscópica, ¿no? Eritrocitos en cilindro, eritrocitos dismórficos, cilindros granulosos, graninos, leucocituria también podemos encontrar. Bueno, proteinuria no rangos nefróticos, menos de 500 gramos, ya. No está más de 3 gramos en 24 horas, sería un rango nefrótico, está en menos de 500 miligramos, ¿ya? Y el 20% de los casos podría puede ser rango nefrótico, el 20%, muy poco, ¿no? La quinta parte, ¿no? Sí podría llegar a ser rango nefrótico, o sea, más de 3 gramos por día, ¿no? Disminución del FG, el filtrado glomerular. El filtrado glomerular es muy importante para definir si es que estamos entrando a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces va a haber disminución del filtrado glomerular. En algunos casos en adultos puede ser más que leve, ¿no? Podría ser moderado o severo, ¿ya? Tenemos que identificar al Streptococcus A, cultivos dérmicos o de tipo orofaringioso, ¿no? Para identificar el Streptococcus A. También podemos hacer uso de la antiestreptolicina o para ver si la positividad podemos encontrar en este tipo de pacientes, ¿no? Mayor de 200 unidades. Entonces, vamos a hacer un estudio de antiestreptolicina. Antiestreptokinasa también, antiaglutinasa, complemento C3 siempre disminuido, no te olvides, el complemento C3 está disminuido. Y en el estudio microscópico vamos a encontrar, ¿no? Neutrófilos a nivel de microscopía de luz. Va a haber una, presencia de neutrófilos en el glomerular. Y en la microscopía y a la microscopía electrónica, depósitos subepiteliales, ¿no? Electrodermos también. Bueno, puedes señalar ahí. Tratamiento soporte, bueno, se reporta que los niños se recuperan, no desarrollan hipertensión, proteinuria, insuficiencia renal, pero después de los 10 a 40 años, presencia de insuficiencia renal no se asocia a mal pronóstico. Podemos usar algunos antibióticos, penicilina, clínica.
Son diuréticos, furosemida, ¿ya? Podemos usar hipotensores, como unos tratamientos hipertensivos, captopril, ¿no? Que puede mejorar la sensación neuronal. Podemos usar diuréticos con la retención hídrica de líquidos, ¿no? O sea, edema a nivel pulmonar. Podemos llegar a usar hemodiálisis. Pueden apagar el micrófono, por favor. Por favor, pueden apagar el micrófono. Pueden apagar su micrófono, por favor. Ya, doctor, disculpe, ya se le Gracias. Bueno, al parecer no está tan atento en la clase, parece. Bueno. Seguimos. Nefropatía renal A es una neuropatía característica de proliferación mesangial, ¿no? Con depósito de IgA. Hematuria sintomática, no se ven hasta cuadros de glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ya? En algunos continentes o lugares se encuentran con estudios de por ejemplo, el 40%, ¿no? 20% en Europa, 20% en Estados Unidos. Fue inicialmente este tipo de nefropatía IgA algo benigno, ¿no? Inicialmente fue considerado como benigno, pero se evidenció que el 40% evolucionan a insuficiencia renal terminal, ¿no? O sea que tan benigno no es. La tercera parte de los pacientes con IgA presentan hematuria macroscópica. Se evidencia la hematuria, ¿no? Roja, la orina roja, esa es hematuria macroscópica. Pero en la tercera parte también hay hematuria microscópica, ¿no? Pueden tener nefritis crónica o síndrome nefrótico también en la tercera parte. Entonces, no es específico, como ustedes pueden ver, no es específico. Siempre hay características que definen uno de otro, ¿no? Dentro de las nefropatías IgA secundarias, tenemos que recordar algunas de las patologías, ¿no? Que están en esta lista, ¿no? La púrpura de Genos-Soinen, HIV, hepatitis con HIV, toxoplasmosis, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, cirrosis alcohólica, enfermedades hepáticas, cáncer pulmonar, edema pulmonar, lepra, síndrome de Zika, hemosiderosis. Y aquí lo más importante es recordar la púrpura y VIH, ¿no? VIH, enfermedad de Crohn, enfermedad de Crohn y cáncer pulmonar. ¿Ya? Trombosis también. Bueno, básicamente recordar todo, pero algunos puntos son más frecuentes, ¿no? Algunas patologías son frecuentes. Las rápidamente progresivas, ya, se definen porque clínicamente hay una pérdida de la función renal de forma rápida. Por eso se llama rápidamente progresiva. Hay una pérdida rápida de la función renal, ¿ya? ¿Qué va a ocasionar qué? Oliguria, anuria, ¿ya? Se puede ver en liposituria también, signos hemáticos, proteinuria. O sea, va a haber una, como un nombre le indica, ¿no? Rápidamente, en forma progresiva pero rápida, la pérdida de la función renal, ¿ya? Los glomérulos van a tener una forma de semilunas, ¿ya? Por eso llamamos también crescénticas, como una semiluna creciente, ¿ya? Por eso es la forma de los glomérulos. Por eso se llama glomérulo nefritis crescente también, ¿ya? ¿Por qué tienen esta forma en semiluna? Por una disrupción de los capilares glomerulares, ¿no? Que permite que el componentes inflamatorios entren al espacio de boca, induciendo una proliferación epitelial, ¿ya? Y también con, digamos, la incorporación o maduración de macrófagos, que van formando las semilunas, ¿no? Por eso se llaman semilunas.
¿no? Bastante interesante. Ahí vemos, en forma de semiluna, ¿no? Todos los macrófagos que invaden, ¿no? Por la parte oscura, media gris, en forma de semiluna. Ya crescéntica también. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía de la luz? ¿Ya? Requiere, obviamente, crescéntica, de manera de semiluna, pero también va a requerir integración clínica, serológica, inmunostopatológica también, ¿no? Hay un pequeño cuadro de unos hallazgos serológicos de la glomerulonefritis que podemos encontrar, ¿no? Inclusive acá anticuerpos antinucleares, ¿no? Complementos C4, C3, ¿no? El ASO, ¿no? Entonces todo esto podríamos encontrar ese tipo, ¿no? Aquí un pequeño cuadrito para poner una variación a donde podemos mirar cuando hay anticuerpos mediados de la glomerulonefritis, ¿no? Mediados por anticuerpos. El ANCA, los antigenes, o sea, antimembrana basal del promedio y otros aquí, ¿no? Vemos los anticuerpos para poder guiarnos qué podemos encontrar en ciertas patologías. Categoría de glomerulonefritis crescéntica o en semiluna, ¿no? Anticuerpos anti-IgA, complejos, ¿no? Todos inmunes, en el 50% podemos encontrar, ¿no? La reumatosis de Buena, poliartritis escópica, ¿no? Pues acá hay una lista de qué anticuerpos podemos encontrar en diferentes patologías, ¿no? Vamos a revisar también. Síndrome de Goodpasture. Creo que hablabas a mí, no sé si alguien habló. Sí, doctor. Disculpe, un compañero tiene una pregunta. Denise, ¿puedes activar tu micro para que le pueda consultar al doctor? Vale, ¿qué pasa? Doctor, buenas noches. Sí, justo quería consultar una cosa. Justo a un paciente, síndrome de Fanconi, Ya. bueno, lo que digamos, ¿no? En el tubo cortante proximal, lo que es absorber, cambiar las cosas, potasio, sodio, aminoácidos, bueno, glucosa, proteínas. Le quería preguntar, justo lo que estamos hablando, ¿cómo diferenciar con los demás síndromes? Porque me confundo un poco, doctor, un poquito. Bueno, sí. Buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciar con los demás síndromes? Como dije al inicio, es muy difícil, porque todas las glomerulopatías básicamente se parecen bastante. En todo caso, tendríamos que buscar poco a poco cada uno de los componentes de las glomerulopatías que seguramente están anotando en una hojita. Quienes tienen disminuido el C3, quienes tienen predominio de... Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer o que tenemos que hacer es ver si hay un predominio marcado del síndrome nefrótico. Primero, clásico. ¿Ya? Primero el predominio del síndrome nefrótico, si también hay una proteinuria evidente, si hay un componente... Sí, doctor, no, que en esa parte sí, creo que en primer nivel de atención nosotros tratamos de buscar, pero creo que no se puede. El nivel de atención es muy difícil. Es que lo hagan en un siguiente nivel. Inclusive, el tipo de paciente que debería estar manejado o tratado es un tercer nivel. En un primer nivel, lo único que podríamos pedirte que llegues hasta qué punto podrías llegar es a definir si hay daño renal, ¿no? Si hay daño renal, si hay, por ejemplo, proteinuria, podrías buscar proteinuria, porque hay tiras específicas en el primer nivel para buscar proteinuria, hematuria, podrías buscar, ¿no? Pero ya para definir con mayor precisión qué tipo de glomerulopatía es, no te da la capacidad del primer nivel de atención definir, porque es muy complicado. Tendrías que referirlo a un hospital más complejo, de segundo o tercer nivel, para que podríamos hacer más estudios y por ahí, según lo que se avance en los estudios, direccionarnos a qué glomerulopatía nos estamos enfrentando, ¿no? Estamos presentes. Pero en un primer nivel, lo único que te pido es que hagas
una buena evaluación de tu cuadro clínico, ¿no? Y que determines proteinuria, ¿ya? Nada más. Bien, gracias. Síndrome de Goodpasture, enfermedad antimembrana basal glomerular. ¿Qué vamos a encontrar en un síndrome de Goodpasture? Clásico, hemorragia pulmonar, ¿ya? Anuria o liguria, ¿no? Esa asociación hay que recordar, hemorragia pulmonar, que va acompañado de oliguria o anuria, piensen en un síndrome de Goodpasture, ¿ya? ¿Qué vamos a pedirle? Anticuerpos circulantes antimembrana basal glomerular. Eso, por ejemplo, no se hace en el primer nivel, tendría que hacer en nivel 3, ¿no? Inmunofluorescencia, no hacemos ni siquiera en Ayacucho, tenemos que mandarlo a Lima para ver el patrón lineal de la membrana basal. Entonces, pero sí, tenemos que saber nosotros como médicos qué es, ¿no? Para poder referir adecuadamente. Tengo pacientes sugestivos con alta sospecha de síndrome de Goodpasture, necesito que se determine, ¿no? Su diagnóstico mediante anticuerpos circulantes o inmunofluorescencia, ¿no? Por eso lo mando a Lima. Y lo mandas, ¿no? Pero ya vas comenzando tu tratamiento, inicialmente con corticoides, ¿no? Haces una plasmaféresis con corticoides, ciclofosfamida, ¿no? Con el tratamiento la supervivencia es de 85%, ¿ya? Pero sí recuerda que poco menos de la mitad, del 40% va a progresar en una insuficiencia renal. Entonces recuerda, paciente que tiene una progresión de insuficiencia renal, obviamente hay un problema glomerular, glomerulonefritis, ¿no? Una glomerulopatía, ¿ya? Vamos por acá. Las glomerulonefritis pausinmunes se caracterizan por una glomerulonefritis crecéntrica, ¿no? ¿No? Media luna, con focos necróticos, ¿ya? Poca tensión, recuerda que poca tensión casi nula, pero poca tensión glomerular para las inmunoglobulinas poliédricas, ¿no? Inmunofluorescencia. Aquí, para determinar si es una pausa inmune, tienes que echar mano de los anticuerpos nucleares, ANCA, porque casi el 90% tiene positivo el ANCA, ¿ya? Anticuerpos celulares nucleares, ¿no? Entonces, esto, el ANCA no hacemos, en Ayacucho, no, que hasta donde yo sé, no tenemos ANCA, o no sé si el hospital lo tiene, creo que sí, pero a nivel de atención primaria no hay, ¿no? ¿Ya? Usualmente ese tipo de glomerulopatías se van a presentar con una vasculitis sistémica de pequeños vasos, ¿no? Pero estos pacientes obviamente van a tener compromiso renal. Lo más frecuente es que este tipo de glomerulopatías se hacen en adultos mayores, ¿ya? Los tres síndromes asociados a ANCA son poliangiitis endoscópica, reumatosis, Bohemia y síndrome de Church-Strauss, ¿no? Clases. Muy bien. Tratamiento, corticoides. No te olvides, toda la clase hemos hablado. Tratamiento corticoides. Metisolona, prednisona, pero por larga data. Llegamos a dar el tratamiento por varios meses, ¿ya? Ciclofosfamida, mucho más tiempo si es que queremos usar. Y se está usando ya, usa las últimas días, rituximab. Rituximab, bueno, es un anticuerpo monoclonal que también está dando algunas respuestas, ¿no? A nivel de terapéutica. Bien, chicos, no sé, creo que eso es todo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya están durmiendo. Ha sido un gusto. ¿Ya? Tengo la clase de las glomerulopatías secundarias, perdón, la primaria, esta es la secundaria. Esta es la primaria. De las secundarias, quedaría pendiente, no sé si mañana tienen tiempo, en la noche, o en todo caso el lunes, bueno, la definimos entonces con la delegada, ¿ya? Vamos, chicos, buenas noches y descansamos. Bien, muchas gracias, doctor. Por favor, ¿me podría compartir sus diapositivas por el... Ya, ahorita te la comparto y te la mando al WhatsApp, ¿ya? Ya, muchas gracias, doctor, está bien. Entonces Hasta estamos luego. coordinando. Estamos coordinando. Hasta luego, doctor, gracias. Chicos, por favor, no se retiren.